Bueno, muy buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches. Estamos muy contentos de iniciar este nuevo ciclo de los podcasts de Innovation Land Summit, algo que iniciamos el año pasado con el propósito precisamente de hablar de la década de los podcasts y nuevamente en esta versión número 11 hemos querido traer invitados muy especiales para tener durante el ejercicio de este encuentro una conversación que le permita a uno tener conocimiento, valor y detrás de esto obviamente aprovechar al máximo lo que pasa después del evento. Dicho esto, tenemos un invitado muy especial para iniciar este ciclo del 2025. Vamos a hablar con Carlos de Moa, que maneja todo el tema de investigación desde Centro de Consultoría, Centro Nacional de Consultoría, perdón, en temas que obviamente vamos a profundizar de apropiación digital y cómo Colombia ha venido evolucionando sobre esto, qué impacta a las empresas, cómo impacta a las personas, cómo impacta a la sociedad y de esa manera también comprender lo que ha venido ocurriendo también después de la pandemia. Ustedes ya llevan bastantes años haciendo esta investigación, si no estoy mal ya 10 años, con Carlos nos conocemos desde el primer día que se nos acercaron para hablar de esto. La Andy ha venido apoyando el tema de apropiación digital para conocer también cómo nos podemos medir con otros países y de esa manera también comprender cuáles son los retos y oportunidades. ¿Qué es la apropiación digital y ustedes por qué están investigando y nos están informando tanto sobre este tema desde el Centro Nacional de Consultoría? Primero, muchas gracias por estar acá. Creo que toca comenzar con cierta historia, ¿no? La Internet llega a Colombia hacia los noventas. Nosotros, de hecho, registramos desde que en Colombia había cerca del 2% de colombianos que declaraba el día anterior haber estado conectado. Hasta ahí, digamos, la conversación de Internet era una conversación de acceso, es decir, era una conversación binaria. ¿Estoy conectado o no estoy conectado? ¿No? Luego comienza a aparecer una conversación alrededor de los usos, ¿no es cierto? Que esa conversación está presente de alguna manera hasta 2007, 2005, donde aparece o el smartphone vuelve realmente Internet algo masivo. Septiembre de 2007 sale el iPhone. Exacto. Sí, ahí esta conversación ya no es una cosa de universidades, de cosas especializadas, sino es una cosa de la gente, ¿sí? Y ahí comienza a aparecer como una cosa que es interesante y es comenzar a dudar si los usos son suficientes para describir cuál es la relación que una persona tiene con Internet, es decir, en qué medida yo a través del uso sé si esa persona, digamos, está sacándole jugo, si está obteniendo valor. Y el uso productivo, el provecho que le saca. Exacto. Entonces nosotros decimos, bueno, quizás el uso no es suficiente y el ejemplo que normalmente usamos es si miramos el uso del YouTube, es muy diferente una persona que ve gaticos a una persona que está aprendiendo algo, así sea hacer un ajiaco o ecuaciones diferenciales, o está generando contenidos o inclusive es capaz de generar ingresos, ¿no es cierto? Y uno puede intuir ahí que las habilidades digitales de ese que es capaz de generar ingresos son mayores que el que solo ve gaticos. Entonces ahí hay como dos reflexiones. La primera es que sobre un uso pueden estar diferentes propósitos y adicionalmente ese número de propósitos nos dice en qué medida yo me estoy apropiando de la tecnología. Es decir, yo tengo más habilidades digitales y en ese sentido yo puedo obtener mayor valor de esa relación. Y así es como nosotros entendimos la apropiación digital, es decir, el encuentro del uso con un propósito. Y eso lo comenzamos a medir desde el 2016, ¿sí? Ya En como Colombia principalmente. en Colombia, ¿sí? Como una iniciativa propia del Centro Nacional de Consultoría, como un proyecto de investigación propio con un propósito de país, es decir, de que esos datos ayudaran a elevar la conversación alrededor de la tecnología. Y estamos observando eso y en qué medida cambia la vida de las personas. Y eso cuando uno baja para ayudar a los que están acá en la audiencia y también los que se van a conectar a oír, ¿qué significa eso? ¿Es diferente lo que pasa en Medellín a lo que pasa en Bogotá? ¿Es distinto lo que pasa en las zonas apartadas, la zona rural? Una cosa es obviamente que yo tengo, y ustedes tienen los niveles básico, intermedio y ya productivo.
para que entendamos más qué es lo que encuentra uno en la apropiación digital y qué es obviamente la diferencia cuando uno tiene educación y qué puede hacer con eso. Evidentemente, los contextos urbanos, ¿sí? En donde ha llegado primero Internet, donde las velocidades han sido mayores, donde hay dispositivos y todo eso, pues ha generado una diferencia, un contraste grande entre los centros urbanos y las zonas rurales, entre las grandes ciudades y las ciudades pequeñas, ¿no es cierto? Nosotros desarrollamos lo que llamamos la ruta de ciudadanía digital, ¿no es cierto? Y esa ruta comienza, es decir, ¿qué pasa cuando una persona ingrese, se vuelve usuario de Internet? ¿Sí? Entonces la gente no llega al ChatGPT, no llega a hacer ventas o a hacer transferencias. No, la gente ingresa a ese nivel básico y lo que ocurre fundamentalmente es que se entretiene y se comunica. Y luego, en la medida en que comienza a ganar cierta maestría, cierta confianza con la herramienta, sube un escalón. Y esa primera fase es entretenimiento básico, comunicación, y no es conectividad, sino ya tengo acceso a Internet y lo utilizo para divertirme y lo básico. Sí, ahí hay una cosa fundamental y es que nosotros basamos nuestro análisis sobre una declaración de que yo soy usuario, ¿sí? Es decir, no necesariamente que uno lo siente cuando va a la finca, ¿no? Pues no hay conectividad, pero uno sabe dónde puede uno encontrar la señal. Entonces, es en la medida en que yo me declaro usuario, ¿sí? Que es diferente acceso. Correcto. Sí, yo me declaro usuario de Internet, ahí es, y esas personas comienzan inicialmente en entretenimiento y comunicación. El smartphone, que se vuelve el dispositivo masivo, ¿sí? También es donde las grandes, digamos, de las Big Tech, Google y Meta, han desarrollado sus mayores capacidades, ¿sí? Es decir, WhatsApp es casi que yo soy usuario y tengo WhatsApp, ¿sí? Las redes sociales, el YouTube, todo ese tipo de cosas se desarrolló y hubo desarrollos muy grandes específicamente para aprovechar el smartphone. Por eso son tan poderosos y por ese ellos, o sea, esa es la puerta de entrada de ese nivel básico. Ese nivel básico y qué porcentaje estamos ahí En ese nivel básico estamos en el 35% de aproximadamente. la población aproximadamente. Exacto. Ahí le sigue intermedio. El intermedio. ¿Y ese cuál es? El intermedio es, me parece que es el más valioso porque es donde ocurre tal vez lo más significativo que puede ocurrir en Internet y es la capacitación y la participación. Es decir, ahí es donde yo dejo de ser espectador, ¿sí? Educación, formación. Educación, formación y participación, ¿sí? Ahí es donde yo dejo de ser. Y ahí sucede lo más valioso que tiene Internet, y es que ahí es donde está la semilla en donde yo comienzo a aprender, Sí. ¿sí? ¿Y qué porcentaje estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando, me va a tocar echar copialina para que, pa que la torta no Pero el pedazo grande era básico. el básico. Después sigue el de intermedio, que ahorita lo vamos a ver, el De porcentaje. hecho, nosotros necesitamos una pandemia para Mejorar. haber tenido un salto grande en Pasar de básico a esa. intermedio. Y el siguiente, mientras que usted lo busca, Ah, para ubicarlo a todos, es lo- básico, intermedio y avanzado. Sí, entonces, como le estaba diciendo, en el 2025 Sí. ese básico está en 37%. ¿Sí? El nivel intermedio está en 32%. Esos ¿Sí? dos. Y el nivel avanzado, ¿sí? Que es en donde aparece una cosa muy valiosa, que es la transacción,
Sí, pero no la transacción como yo hice alguna vez una transferencia, yo pagué un servicio, sino es la transacción de manera recurrente. Es decir, la herramienta se vuelve un- una, una cosa en la que yo confío y confío mi plata. Entonces la persona ya hace fintech, está metido en transacciones financieras, hace comercio electrónico, baja documentos y estudia, aprovecha para hacer una presentación, trabaja con ChatGPT. Ese es el avanzado. El uso productivo de Internet es ese. Es muy valioso en el sentido, y fíjese el verbatim que nosotros encontramos en nuestra, digamos, en una fase cualitativa del estudio que hicimos en 5 países, lo, y el verbatim dice, yo en Internet lo puedo todo porque lo que no sé, lo puedo aprender, Correcto. ¿sí? Si uno lo ve en términos de riqueza, o de riqueza o pobreza, cuando uno entiende esa definición de Amartya Sen con respecto a pobreza, la pobreza es una limitación en un espacio de las capacidades. Cuando yo puedo aprender cosas que no sé, es decir, yo puedo desarrollar capacidades. Entonces es donde aparece la agencia, es decir, yo puedo comenzar a desarrollar capacidades y esas capacidades que desarrollo, pues de alguna manera dejan de limitarme. Carlos, pero usted mencionó la pandemia, que tuvimos que vivir la pandemia porque obviamente estábamos limitados y llegaron los dispositivos, teníamos acceso algunos a computador. ¿Qué pasa después de la pandemia y qué está viendo ahora? ¿La apropiación digital se está aplanando? ¿Sí estamos avanzando en transformación digital o quedamos todavía en un espacio en que no hemos cambiado la mentalidad para lograr eso? A ver, la primera reflexión que yo tengo con respecto a la pandemia es que no hemos terminado de, digamos, de entender qué nos pasó en nuestras vidas, qué nos pasó en la sociedad, todas esas cosas. Eh, en términos digitales, la pandemia fue un espacio de laboratorio, de alguna manera, en el que la población intensificó su relación con lo digital, ¿sí? Y eso nos dejó unos regalos, ¿sí? Pero tal vez la reflexión grande acá es que todo lo que estamos hablando de apropiación, en últimas, tiene que ver con aprendizaje, con la velocidad en que aprendemos, en que digamos, desarrollamos maestría en usar la Internet, ¿no es cierto? Y nosotros veníamos de manera muy lenta aprendiendo, desarrollando habilidades digitales, muy lento. En la pandemia, ¿sí? A la velocidad que veníamos, íbamos a llegar al nivel que alcanzamos durante la pandemia en 20 años y lo hicimos en 10 meses. De febrero a noviembre del 2020. Exacto. Sí. ¿Qué nos dejó? ¿Qué nos dejó? O sea, después de la pandemia, tal vez lo más valioso, digamos que el nivel avanzado antes de la pandemia, además nosotros tuvimos una suerte enorme como investigadores que nosotros presentamos datos febrero de 2020, ¿sí? Y hicimos una medición en noviembre de 2020, es decir, entonces, en febrero el nivel avanzado estaba en 6%. En noviembre estaba en 19%. Se multiplicó por 3. Y acá ese es como el regalo que queda. Y es que después de la pandemia bajamos al 16%. Solo perdimos 3 puntos. Y ya volvió la presencialidad, ya Ya volvió volvió la otras presencialidad. actividades que cambiaron eso. Sí, acá lo valioso o el regalo es que la gente que logró llegar al avanzado, la mayoría se quedó, vio el valor de estar ahí, ¿sí? Cosa que no sucedió en los otros niveles, ¿sí? Los otros niveles, de alguna manera, la buena parte de la educación regresa a la presencialidad, entonces, pues, ahí vuelve a caer. Y el reto grande acá Mm. es que estamos volviendo a la velocidad de aprendizaje anterior a la pandemia. Ese es creo que el reto grande. ¿Por qué razón? Porque, y
lo que sucede en este evento es un testimonio de esto. Estamos aprendiendo algo que está cambiando muy rápido. Entonces, si aprendemos lentos, no estamos aprendiendo, porque se está moviendo tanto que no estamos aprendiendo. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, inteligencia artificial, quien está aprendiendo inteligencia artificial la está aprendiendo muy lento y son muy pocos. Pero entonces, ya hablamos del concepto, ya hablamos qué pasó con Colombia, ya hablamos, identificamos unos retos. ¿De qué manera podríamos trabajar como ecosistema? Porque estamos viendo manifestaciones y lo mencionamos con FinTech, lo hemos mencionado con EdTech también, y aquí nos va a acompañar Freddy Vega hoy en el evento. ¿Qué debería hacer uno en esto? Que primero los datos, tener la información que ustedes hacen ayuda mucho, pero ¿de qué manera podemos trabajar sector empresarial y obviamente academia y lo que son el gobierno para impulsar este cambio y tener más apropiación digital? Pues, a ver, yo lo que veo es que el aprendizaje es un fenómeno social, es un fenómeno de comunidad, ¿sí? Entonces, lo que uno debe hacer es cómo hacer para generar más clústeres alrededor de iniciativas digitales, ¿sí? O sea, uno se pregunta, Rappi es un fenómeno que ocurre, ¿por qué? Porque hay una cantidad de condiciones que hace que aparezca, ¿sí? O sea, en términos de tecnología, pues obviamente la nube, Culturales una también. cantidad, sí, exacto. Pero también, eh, eh, ¿y por qué Rappi, por ejemplo, antes de pandemia, es un fenómeno que solo casi que está en el norte de Bogotá? Porque hay una comunidad suficiente que puede acoger una iniciativa como esas, ¿sí? Durante pandemia, la necesidad junto con la comunidad, pues se expande a Rappi a muchas más partes de la ciudad. Es decir, Rappi ya no solo está en el norte de Bogotá, sino está en Tunal, Fuera del está, país, ya están exacto, otros países. sí, hay un salto grande, ¿sí? Pero ahí conectamos uso, Es, intenciones, usuario, conectividad y mentalidad. entonces, es un fenómeno de comunidad, lo que está describiendo es una comunidad, Sí. ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que yo creo que hay que cerrar algunas puertas, por ejemplo, para obligar a la gente un poco a apropiarse, ¿sí? Creo que hay que cerrar algunas compuertas o algunas vías y eso va obligando a la gente a apropiarse de ciertas cosas, a generar ciertos hábitos, ¿sí? La única manera de construir esa comunidad es que sea un propósito precisamente de todos, ¿no? Ahora, no tenemos todavía las condiciones, que es en donde se está trabajando. Las condiciones tiene que ver no solo con acceso, sino también están los dispositivos. Ese acceso tiene que tener una calidad. Que no es solamente el celular, sino tener computadores. Exactamente. Estamos muy quedados en per cápita de computadores. Creo que estamos en el 33% mal contado y habíamos estado en el 29%. O sea que todavía nos falta mucho que la gente tenga un terminal interesante. Cuando uno coge el nivel avanzado, uno ve que son los tipos que tienen varios dispositivos que están conectados de manera permanente, ¿sí? Que están usualmente en centros urbanos, ¿sí? Y hay que decirlo, tienen unas condiciones, es decir, normalmente son personas educadas, tienen un nivel, digamos, de educación elevado, ¿sí? No, entonces, ahí es donde comienza a ser una tarea, que un poco lo que estábamos hablando un poco antes hay unas condiciones sistémicas o digamos sociales que habilitan todo esto. ¿Cuál sería su mensaje para que la gente que nos va a oír o que nos va a ver o que está acá se lleve con el concepto de apropiación digital? ¿Qué podremos hacer para comprender más la apropiación digital e impulsarla? Lo que es evidente es que estamos aprendiendo lento y tenemos que alterar eso. Y eso significa un esfuerzo de país en términos
de educación y en términos de incentivar el aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje y la ciencia ha ido perdiendo su sexy, ¿sí? Ha ido perdiendo su relación ¿sí? Hay que vincular y enchufar completamente a toda la ciencia a las empresas, y las empresas, ese diálogo hay que promoverlo mucho más de lo que está ocurriendo. Hay que generar muchas más redes, mucha más colaboración. Y eso es tal vez lo más valioso que tiene Internet, es que si uno reconoce, es una red, es una cosa de colaboración Red entre de redes. computadores. Exactamente. Eso es lo poderoso que tiene, ¿sí? Pero los seres humanos nos está costando trabajo las redes, hacer redes. La polarización Mm. dificulta la construcción de colaboración y de redes. Ahí es a donde tenemos que, individualmente, vamos a ser frágiles. Y el país es un país de individualidades. Cuando uno ve las cifras de informalidad, lo que uno está describiendo son individualidades de gente que está tratando de sobrevivir solita, y entonces es muy frágil. Bueno, pues analizamos lo que era el concepto de apropiación digital, mirar cómo ha evolucionado en términos de lograr tener más gente en intermedio, pasar obviamente de básico a intermedio, pero el uso productivo de Internet es algo que necesitamos como país. La productividad es muy bajita y los sectores tienen que mejorar, tiene que llegar la transformación digital en la educación y el mensaje que usted estaba mencionando, Carlos, de lograr tener ese aprovechamiento de red de redes y de esa manera también lograr pues innovación e inclusión, que detrás de eso pues claramente tenemos un potencial en nuestras regiones muy grande. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión del podcast de Innovation Land en el 2025. Estaremos obviamente conversando y pues trabajando en equipo como siempre lo hemos hecho. Y pues muchas felicitaciones y muchas gracias porque sé que van a ser otros países los que van a estar al alcance de Sí, apropiación sí, sí, digital. sí, sí. Muchas gracias. Tenemos Chile, Perú, Colombia y ojalá España también. Genial. Bueno, con esto terminamos el primer episodio de los podcasts de Innovation Land Summit 2025 y pues obviamente quédense conectados, vamos a tener mucho contenido, lo estamos haciendo aquí en vivo durante el evento y detrás de esto ofrecerles a ustedes conocimiento y valor para que lo aprovechen en todas sus circunstancias. Muchas gracias.